partiendo entonces. Deja recordar los botones porque... ¿Cuál era por PPT? Creo que lo compartió en mi Facebook yo el videito, Rafa, para que lo eché un ojito ahí, creo que está. PPT, la mente. Bien, la stream class del día de hoy tiene que ver con la mente. En la clase pasada lo que hicimos fue un poquito entender en general. A ver, espérame, deja bajar un poquito la música. Me desconcentro. Ahí sí. La clase pasada se trató más que nada de entender como un poquito en general qué es la psicología, ¿cierto? ¿Para qué nos servía esta cuestión media rara? Hoy día nos vamos a enfocar en la mente, en el constructo completo de la mente. Intentar entender qué es y cómo funciona, ¿sí? Y desde ahí vamos a aprender un par de cositas respecto de... más que nada de técnicas de aprendizaje, bueno, más que técnicas de estilos de aprendizaje, perdón, y vamos a revisar un poquito lo que son inteligencias múltiples. Vamos a partir por entender que hacer la diferencia que mente y cerebro no son lo mismo, como lo dijimos en la clase anterior, y por lo tanto hay que entender un poquito qué es el cerebro, o sea, esta cuestión que tenemos dentro del cráneo que nadie la ve y muy pocas personas, o sea, no todas las personas entienden cómo funciona el cerebro, ¿sí? Hay un montón de caricaturas, de estereotipos que te muestran un poquito como esta especie de malla en donde pulsos eléctricos viajan de un lugar a otro, que hasta cierto punto es cierto, pero vamos a explicar un poquito cómo funciona. Primero, hay que entender que el cerebro es un órgano, ¿sí? Es un órgano del cuerpo, por lo tanto es algo físico, es algo que está dentro de nuestro cráneo, ¿sí? El cerebro no funciona por sí solo, también viene conectado con esta cosita de acá abajo, se ve, que es el cerebelo. El cerebelo se encarga más que nada de las funciones más automáticas, más vegetativas en el fondo del cuerpo humano, o sea, el respirar, el latido del corazón, el funcionamiento de los demás órganos, ¿sí? El cerebelo es como el motor que hace que todo funcione, básicamente. El cerebro es, sin embargo, el centro del control del sistema nervioso central, ¿sí? Es básicamente el órgano que va a mandar información y va a mandar instrucciones a todo el resto del cuerpo, a través del sistema nervioso y los nervios ya, digamos, en los sectores más externos del cuerpo, la piel, las articulaciones, etc. Desde ahí, es el cerebro el que está encargado de obtener la información de los sentidos, ¿sí? De el oído, el olfato, la visión, el tacto, ¿sí? Si tú, y aquí viene la gran, el chiste que se da por ahí, ¿cierto? Ya si a ti te pegan en la pierna, tú sientes el dolor en la pierna, ¿sí? La verdad es que no, tú sientes el dolor en el cerebro, pero el cerebro te da la información de que es en la pierna donde está ese dolor, ¿sí? De ahí viene el chiste de, ay, si me tomo una aspirina, ¿cómo sabe dónde me duele? Bueno, tiene que ver un poquito con eso porque el dolor, como sensación, ¿sí? Que viene del sentido del tacto, se siente más bien en algunos sectores del cerebro, y el cerebro te comenta de alguna forma, esta es la parte de tu cuerpo donde te duele. Junto con eso, el cerebro también se encarga de todo lo que son las funciones al final ejecutivas del cuerpo, ¿cierto? El movimiento, el habla, las emociones, la memoria, entre otras cosas. Cada una de estas partes tiene una parte particular del cerebro donde se desarrolla, ¿sí? La memoria tiene un lugar especial, el movimiento tiene ciertos tipos de neuronas especiales, ¿sí? Las emociones, el habla, cada una tiene un sector en el cerebro. Hola Raci, ¿cómo estás? Sí, el Raci es el primer suscriptor del canal. Así que bravo por el Raci. Bueno, el cerebro como órgano está compuesto por células, al igual que cualquier otro órgano. Sin embargo, las células del cerebro en particular
nosotros las conocemos y entendemos como neuronas. Hay distintos tipos de neuronas, no hay un solo tipo de neurona en todo el cerebro, ¿sí? Es por eso que el cerebro tiene distintas estructuras, la materia blanca, la materia gris, tiene ciertas neuronas que, como ya dije, son específicamente para el movimiento, ¿sí? Y dependiendo de en qué área del cerebro están estas neuronas, cambia su morfología, cambia su utilidad, cambia su composición. Las neuronas, ¿qué es lo que tienen de importante? Aparte de armar el cerebro, eh, lo que van a hacer es que nos permiten hacer sinapsis. Y aquí, para entender qué es la sinapsis, rápidamente que yo puse este dibujito de acá, ¿sí? Y quiero que entiendan que al final las neuronas cuando se conectan, una tiene una salida, digamos que sería esta de acá, que tiene como unos pitutitos ahí, no sé si se alcanzan a ver, pero tiene unos palitos ahí. Y al otro lado hay una neurona que envuelve esa parte, ¿sí? Y lo que hace básicamente es que una neurona envía neurotransmisores que son elementos químicos, ¿sí? Se envían de una neurona a otra. Al momento de enviar estos neurotransmisores en la sinapsis, es cuando se produce el movimiento y el intercambio energético y lo que muestran en las animaciones 3D, ¿cierto? Está como electricidad pasando de un lugar a otro en la neurona. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Y bueno, eso es el cerebro. Profe, ¿puedo ir al baño? No, no puedes ir al baño. Claro que puedes ir al baño, Raci querido. Vaya nomás. Que lo botanito. Ya. Ahora, como ya dijimos, el cerebro y la mente no son lo mismo. Por lo tanto, vamos a entender ahora qué carajos es la mente. Primero hay que entender que la mente es una construcción abstracta. La mente no es un lugar en el cuerpo. Si bien la mente funciona en base al cerebro, ¿sí? No es un órgano, no es una parte del cerebro tampoco en sí mismo. La mente es una construcción abstracta que se da desde el conjunto de ideas, pensamientos, habilidades, etc. Hay un montón de cosas que se mezclan, ¿sí? Para generar lo que es la mente. Aquí, de hecho, es donde trabajamos desde la psicología. En la psicología, si bien entendemos el cerebro y sabemos cómo funciona y todo, no trabajamos directamente en él, sino que trabajamos al nivel de la mente, ¿sí? El símil que yo siempre hago, pensando como aquí en el mundo de los computadores, es que el cerebro vendría siendo el hardware, ¿cierto? Vendría siendo la parte física y la mente vendría siendo el sistema operativo. El sistema operativo es algo que sabemos que está ahí, que nos sirve para hacer todo lo demás en el computador, sin embargo no podemos tocarlo, ¿sí? Esa es la mejor forma al final de entender cuál es la diferencia. Gracias por los bits, Razi. Hay que entender que en la mente, en este espacio abstracto, es donde radican los pensamientos, ideas y sueños de las personas. No están directamente en el cerebro. Si bien hay ciertas áreas del cerebro que se encargan del lenguaje, otras de las imágenes, otras de la memoria, ¿sí? Todo lo que nosotros como personas entendemos al respecto, ¿sí? Se da a nivel de mente, ¿sí? Al igual que en un computador, por mucho que hay un montón de electricidad corriendo para allá y para acá, es siempre la misma electricidad, ¿sí? De alguna forma no es distinta una electricidad que la otra. Sin embargo, en el sistema operativo se genera el entendimiento de qué es lo que nos quiere decir esa electricidad. En la mente ocurre exactamente lo mismo respecto de la sinapsis, ¿sí? Viene la sinapsis a nivel físico y en la mente eso se le da un significado y aparece esta información que nosotros hemos ido obteniendo del medio. Los niños, los bebés, vienen en blanco, no tienen esta información para entender qué quiere decir la sinapsis, ¿sí? Entonces poco a poco lo van aprendiendo de alguna forma y solamente funciona a base del cerebelo, ¿cierto? Lo más básico, lo más nuclear del funcionamiento humano.
Profe, me dejé ir al baño, la denuncio por acoso sexual. ¿Por qué? No. Anda al baño nomás. Faltan las alertas de bits y un bot que lee los mensajes. Yo pensé que lo tenía activada. Lo vamos a revisar después. Yo creo que lo había activado. Ahora, para entender un poquito más de la mente hay que entender la estructura mental. La clase pasada ya vimos un poquito de la estructura de lo que había desarrollado Freud, ¿cierto? Que tenía que ver con esta estructura de las dos tópicas del super yo y el ello en los niveles consciente, preconsciente e inconsciente, ¿cierto? El ello y el super yo funcionan básicamente a un nivel más inconsciente y es el yo principalmente el que se ve enfrentado a la realidad, ¿sí? Todos los pensamientos y todo lo que ocurre dentro de la mente se da dentro de estos niveles y a través de estas tres estructuras, el yo, el super yo y el ello. Luego, un gran amigo del tatita Freud, el tío Carl Jung, va un poco más allá y agarra esta misma estructura y la construye de una forma un poquito más extensa, ¿sí? Entendiendo que en el centro y antes del inconsciente mismo, ¿sí? Existe lo que él entiende como la mente colectiva o el inconsciente colectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí básicamente? Que él cree que todas las personas estamos conectadas de alguna forma a través de un nivel bastante más básico que el inconsciente, más profundo, ¿sí? Y de ahí en adelante se va construyendo todas las estructuras hacia afuera. Hacia afuera es bastante similar a lo de Freud, solamente que él también le agrega los niveles físicos, ciertos sentimientos, pensamientos, intuición, sensaciones. Finalmente, otra de las teorías sobre las estructuras mentales tiene que ver con lo cognitivo-conductual. En lo cognitivo-conductual son bastante más cercanos a un modelo físico y ellos hacen este símil de como darle la importancia a la sinapsis, ¿sí? Y entendiendo que, ok, aparece un estímulo, dentro de mi cerebro ocurren ciertos procesos, ¿cierto? Las sensaciones, el cerebro analiza estas sensaciones, les da un significado, luego, a nivel mental, esos significados van a construirse como un constructo, como algo que nosotros podemos entender desde el lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, siento el viento, ¿cierto? Mi cuerpo entiende la información, qué sé yo, y me hace pensar que tengo frío. El concepto de frío es algo humano, algo construido por nosotros. Entonces mi cerebro hace todo ese análisis para darme esta información de que tengo frío, y luego viene una respuesta hacia afuera que, no sé, me abrigo, me pongo a etiquetar, etc. Básicamente hay más teorías de estructuras mentales, pero estas son como las más grandes, las más entendidas de alguna forma. Y bueno, en general se combinan bastante bien, tienen un sentido bastante similar a pesar de las diferencias un poquito en las estructuras más profundas, ¿sí? El cognitivo conductual en particular, pero esto puede contar para todas las estructuras mentales, entiende que viene un estímulo, hay una especie de caja negra que es nuestra mente, que no sabemos cómo es, no podemos verla hacia adentro, ¿sí? Pero sabemos que ocurren cosas ahí. Y luego hay una respuesta. Dentro de esta caja negra lo que vamos a encontrar siempre son pensamientos, son emociones, son acciones, decisiones, ¿sí? Lenguaje. En el fondo todas estas habilidades que le corresponden a la mente misma. Ahora, entre el cerebro y la mente, aparece siempre el concepto de inteligencia. Entonces, primero hay que entender qué es lo que se entiende por inteligencia. La inteligencia vendría siendo una facultad de la mente, y eso es súper importante, de la mente, no del cerebro, que nos permite aprender, entender cosas, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad o, en otras palabras, construir realidad. Eso son facultades de la mente, ¿sí?
En términos generales, ¿sí? La inteligencia vendría siendo la capacidad de adquirir conocimientos, de almacenar y entender los conocimientos adquiridos y luego darles un uso, ¿sí? La inteligencia es la que nos permite hacer todo esto. Ahora, si nos damos cuenta, cuando yo hablo de inteligencia, en ningún momento me refiero a algo en particular, ¿sí? Cuando digo conocimientos no me refiero solo a matemáticas, solamente a historia, lenguaje, qué sé yo, ¿sí? Me refiero a conocimientos en términos generales, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en qué inteligencias conocemos, el común de la gente va a pensar en inteligencia lingüística, ¿cierto? Lenguaje, comunicación. Inteligencia matemática, ¿cierto? Que es como una de las más reconocidas. ¿Sí? A lo mejor inteligencia desde lo que es la memoria, ¿cierto? Memorizar cosas y aprender cosas rápidamente. Desde la ciencia, sí. Pero no hay una claridad de cuáles son las inteligencias o los constructos de inteligencia que pueden estar a la base del funcionamiento de las personas. Por lo tanto, les voy a presentar a este simpático tío que era turnio, tenía los ojos para adentro, el tío Howard Gardner, que fue... Es un caso bastante interesante y particular el del tío Howard porque lo que hace es que genera una teoría de las inteligencias múltiples justamente en una época en donde se entendía de alguna forma que los jóvenes eran todos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenían la misma inteligencia, ¿sí? Y que era así como una inteligencia, y algunos tenían más y otros tenían menos, nada más, pero era todo el resto era igual, ¿sí? Gardner se da el valor de decir, ¿sabes qué? No. Las personas no tienen una sola inteligencia porque no son todas iguales, ¿sí? Sino que existe una multiplicidad de inteligencias. Entonces él comienza a desarrollar toda una investigación al respecto para entender finalmente que existían muchísimas inteligencias que él las fue agrupando y nos vamos quedando un poquito con estas que aparecen acá, ¿sí? La inteligencia visual espacial o visoespacial, que por ejemplo es muy utilizada por los arquitectos. La inteligencia musical, tenemos claro quién la utiliza y quiénes no. La inteligencia corporal o sinestésica, que es una inteligencia que se suele pasar por alto, es la inteligencia que tiene la gran mayoría de los deportistas de deportes físicos, ¿sí? La inteligencia interpersonal tiene que ver con las relaciones entre personas. Hay personas que se llevan muy bien con otras personas que no tanto, que tienden más a retraerse de las relaciones sociales, ¿cierto? La inteligencia lingüístico-verbal, que es en el fondo la capacidad de hablar, la capacidad de expresarse correctamente, de aprender nuevos idiomas o nuevas palabras. La inteligencia lógico-matemática, la capacidad de no solamente hacer cálculos, sino que entender ciertos problemas que pueden ser resolvidos a través de la matemática, ¿sí? La inteligencia naturalista, que tiene que ver con entender cómo funciona el mundo natural, el desarrollo, ¿sí?, de la naturaleza, flora y fauna. La inteligencia intrapersonal, que tiene que ver mucho más con el conocerme a mí misma, ¿cierto? Con conocerse a uno mismo y ser capaz de, en el fondo, entender lo que me pasa, lo que pasa dentro de mí. Entonces aquí tenemos listado al final de las grandes inteligencias de las que nos habla el tío Howard, ¿cierto? Y es sumamente importante entender que estas inteligencias, si bien están como agrupadas, están compuestas por microinteligencias, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, la inteligencia lingüística no es lo mismo saber escuchar que saber hablar. Son dos microinteligencias muy distintas, pero que tienen que ver más o menos con la misma idea, ¿cierto? Entonces, el entender, por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho entender otro idioma,
pero no se les dificulta en absoluto el poder hablarlo. Hay otras personas que es al revés. Entonces aquí estamos hablando de niveles distintos en las microinteligencias dentro de cada uno de estos elementos, ¿cierto? En la inteligencia musical no es lo mismo poder escuchar música y reconocer notas que poder tomar cualquier instrumento y aprenderlo rápidamente, ¿cierto? Son niveles distintos de utilidad de la inteligencia musical, perdón, en ese sentido. Lo mismo con la inteligencia lógico-matemática, ¿cierto? No es lo mismo resolver ecuaciones que resolver problemas matemáticos. La inteligencia corporal sinestésica, hay distintos tipos de movimientos corporales, entonces unos son más micromovimientos, ¿cierto? Desde la motricidad fina, mientras que otros tienen que ver con movimientos más grandes, ¿sí? Como el levantamiento de pesas, por ejemplo. La inteligencia espacial, como ya dije, la utilizan mucho los arquitectos y en el fondo nos permite entender el espacio y poder transformarlo de alguna forma, ¿sí? La inteligencia intrapersonal, como ya dije, es como la que nos permite entendernos a nosotros mismos y una parte de la población no la tiene. Les cuesta mucho entender qué es lo que ocurre dentro de sí mismo. La inteligencia interpersonal, por otro lado, tiene que ver con el desarrollo de relaciones sociales, ¿sí? Estas típicas personas que se llevan bien con todo el mundo, ¿sí? Que como que llega y le cae bien a todo el mundo y a él le caen bien todos. Este tipo de personas son personas con alta inteligencia interpersonal. Finalmente, como ya dije, la inteligencia naturalista, que es la capacidad de observar y estudiar los elementos de la naturaleza, ¿sí? Entender qué es lo que pasa ahí afuera en el ecosistema al final. ¿Por qué les hablo de las inteligencias múltiples? Primero que nada, porque hay que entender que desde aquí entonces vamos a entender que todas las personas son inteligentes. Todas, absolutamente todas. La única diferencia es que cada una tiene alto nivel en distintas inteligencias. Hoy en día, con cosas como la PSU, por ejemplo, se asume que la inteligencia, lo más relevante es la inteligencia lingüística, la lógico-matemática y nada más, ¿sí? Pero en realidad tenemos muchas de estas otras inteligencias que no se evalúan en la PSU, por ejemplo, ¿sí? Y que están quedando afuera y que son inteligencias sumamente importantes, ¿sí? Para personas, por ejemplo, del área social, el tener una buena inteligencia interpersonal es sumamente importante. Y podría irme muy bien en lenguaje y matemática, ¿sí? Pero si no tengo una buena inteligencia interpersonal, la verdad es que poco voy a servir en el trabajo social. Asimismo con otras de las áreas, ¿sí? Ahora, y con esto vamos a ir redondeando un poquito. Hay que entender entonces que al existir distintas inteligencias, también implica que hay distintas formas de entender cómo funciona el mundo básicamente y cómo vamos aprendiendo el mundo y construyendo la realidad, ¿sí? Al haber distintas inteligencias, en otras palabras, hay distintas formas de absorber información y analizar. Desde acá vamos a tener la idea de los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son muy pasados por alto en los lugares donde no deberían ser pasados por alto, ¿cierto? En el colegio, por ejemplo, en la universidad. No sé si algunos de ustedes en algún momento les hicieron algún test de estilos de aprendizaje en el colegio. Yo recuerdo que me hicieron un test, pero jamás se utilizó esa información para nada. Existen dos pruebas, dos tests muy reconocidos que se utilizan para medir o evaluar los estilos de aprendizaje, pero en niveles distintos, ¿sí? Uno, que es el test BAC, que yo después en Twitter yo les voy a compartir ambos tests, ¿ya? Para que lo puedan utilizar. El test BAC es un test que nos permite entender si yo como persona tengo un estilo de aprendizaje más bien visual, más bien auditivo o más bien kinestésico, ¿sí?
Vamos a explicar las tres. Primero, el visual se refiere al ver cosas, al leer, ¿sí? Personas que básicamente aprenden mucho leyendo, viendo dibujos, viendo diagramas de la información que sea que estén aprendiendo, ¿sí? El auditivo tiene que ver más con el oír, ¿sí? Son personas que aprenden mucho estando en la clase. No necesitan tanto escribir, no necesitan tanto tomar apuntes, sino que aprenden directamente escuchando lo que el profesor o los compañeros van diciendo, ¿sí? Súper importante saber si tienes o no este tipo de estilo de aprendizaje. Finalmente, el estilo kinestésico tiene que ver mucho más con el hacer cosas. Estas personas que no aprenden algo a menos que lo hagan, ¿cierto? Voy a enseñarte a armar un circuito eléctrico. Da lo mismo, tengo que hacer el circuito eléctrico para entender cómo funciona y cómo se construye, ¿sí? Estos son los tres grandes estilos de aprendizaje desde los sentidos, ¿sí? Desde el cómo percibimos los estímulos. Hay un test que bastante certeramente nos permite medirlo, el test back. Como dije en Twitter, yo se los voy a compartir ahora cuando terminemos la clase. Por otro lado, tenemos al tío David Kolb. El tío David Kolb va un poquito más allá. Si bien toma lo que son los sentidos, las sensaciones, ¿sí? La captación de estímulos, le da una vuelta un poquito más allá desde lo cognitivo, desde el cómo nosotros estamos analizando estos estímulos que estamos recibiendo. Y entonces, lo que hace Kolb es que genera una especie de diagrama de cuadros, ¿cierto? De áreas en donde nos va, dependiendo de las preguntas, de los resultados en el test, nos va a catalogar entre 4 tipos de estilos de aprendizaje bien particular. El acomodador, ¿sí? El divergente, el asimilador y el convergente. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre estos 4 tipos? El acomodador lo que tiende a hacer es tomar la información, ¿sí? Y acomodarla a aquello que entiende. Por ejemplo, ya aprendo a resolver ecuaciones en matemáticas y después me enseñan otro tipo de ecuaciones en física. Ok, las ecuaciones de física no son distintas a las de la matemática, entonces lo acomodo, ¿sí? Y utilizo las mismas estrategias de matemáticas para las ecuaciones de física. Eso es más o menos cómo entiende o cómo aprende un poquito el acomodado. El divergente, ¿sí? Tiene la tendencia a enfocarse en las diferencias, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que aprender cómo funciona el sistema digestivo y el sistema respiratorio, ¿sí? El divergente, la mejor forma que va a tener de aprender cómo funcionan es entendiendo lo que hace uno y no hace el otro, ¿sí? Haciendo las diferencias. El sistema respiratorio recibe oxígeno, mientras que el sistema digestivo recibe nutrientes, comida, ¿sí? Al poder hacer esa diferencia, el divergente logra retener y captar la información. El convergente, por otro lado, lo que va a hacer es todo lo contrario. Va a buscar unir la información de cierta forma y ver qué es lo que tienen de similar. Ok, el sistema digestivo y el sistema respiratorio son sistemas de órganos del cuerpo, ¿cierto? Ambos funcionan en base a sangre y oxígeno, ¿sí? Y desde ahí empiezan a quedarse un poquito con esta información que es relevante desde lo que es igual, ¿sí? Finalmente, el asimilador, un poquito a diferencia del acomodador, no va a tomar la información y la va a mezclar con información que sea parecida, sino que le va a dar a cada información su espacio, ¿sí? Voy a aprender algo, esto es física,
lo guardo acá. Y esto en matemática va aquí separado, ¿sí? Cada información va a tener un lugar en su mente, lo va a aprender de esa forma, de forma separada, ¿sí? Porque le va a permitir ordenar también lo que necesita para cada uno de... Hey, listen, ¿qué pasó? Para cada uno al final de estas cosas que va aprendiendo. ¿Por qué se vuelve importante esto, en particular en el mundo de los esports? Y aquí me voy a detener un poquito. Voy a tomar agua. Ok. En el mundo de los esports en particular aparece la figura tan importante de los coaches, de los entrenadores, ¿cierto? Esto también sirve para el colegio y para todo el mundo, pero vamos a hablar de los entrenadores de esports. Para el mundo, de nuevo, del eSport, vamos a tomar a los entrenadores. ¿Y qué es lo que ocurre? La gran mayoría de ellos, ¿sí? Sin atacar el tremendo trabajo que hacen, ¿sí? La gran mayoría de ellos no tienen ningún estudio de pedagogía, ¿sí? No tienen idea de cómo funciona de cómo funciona la mente, de cómo funciona el aprendizaje de una persona, y por lo tanto tampoco tienen forma de evaluar bien, de forma correcta, el desarrollo. Sumamente importante entonces que si vamos a ser coach de un equipo, utilicemos algunos de estos tests, ¿sí? Intentemos evaluar cuál va a ser la mejor forma de enseñarle algo a un jugador o a un equipo. Por ejemplo, quiero enseñarle una táctica a un equipo de LOL, ya, una jugada de tibia. Las personas que sean más desde el estilo visual, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ver la jugada o van a leer la jugada y van a lograr aprenderla. Las personas kinestésicas, por otro lado, no van a tener idea de qué es lo que tienen que hacer. Les va a costar mucho. Y para esas personas lo que voy a tener que hacer es, ok, vamos al juego, hagamos la jugada, ¿cierto? Y ahí la van a aprender, ¿sí? Los auditivos no necesariamente tienen que hacer la jugada, pero a medida que van escuchando cómo va a funcionar, van a entender cómo funciona, ¿sí? En ese sentido, entonces, el entender los estilos de aprendizaje de tus jugadores y entender cuáles son las inteligencias que tienen más desarrolladas y cuáles son las que tienen menos desarrolladas, te va a permitir también elegir un buen plan de trabajo. Si tengo un equipo en donde 4 de los jugadores son kinestésicos y 1 es visual, no saco nada con hacerle sesiones teóricas, ¿sí? Concentrarlos a escucharme y darles una clase teórica, porque no van a aprender. Ese equipo va a necesitar hacer cosas, ir a jugar, ir a scrims, ir a hacer entrenamientos. Nuevamente entonces, súper importante utilizar estos tests con los equipos en los que estén trabajando, para en el fondo permitirse a ustedes mismos elaborar un plan de trabajo bueno y que de verdad genere y permita un buen desarrollo a los jugadores. Si no, de verdad, los jugadores, a algunos les va a costar mucho, porque el estilo de enseñanza de su coach no va a ser compatible con su estilo de aprendizaje, y eso suele generar problemas.